están descansando en el Congreso desde hace algunos años. Vamos a conversar precisamente de uno de ellos. Nos acompaña el senador de RN, integrante de la Comisión de Constitución, Alberto Espina. Gracias por estar con nosotros, senador. Hola, ¿cómo están? Buenos días, senador. Hola, Paola. Todavía afónico de tanto gritar el gol de Italia. ¿Vio el partido completito? Sí, vine de la Araucanía. Sí, por eso le pregunto. ¿Para el estadio? No. Lo gritó en la casa. A verlo en mi casa, pero hacía tiempo que no gritaba un gol con tanta cara. Es cierto, bueno. buen triunfo. Así que saludo a Isla, muy bien. Oiga, senador, hablemos de este proyecto y de las iniciativas legales y la discusión política que viene ahora a partir de este fallo que ha impactado a la ciudadanía porque todos esperaban que hubiera una sanción a estos ejecutivos y finalmente son absueltos. ¿Por qué este proyecto no ha prosperado en el Congreso si usted lo presentó hace ya 6 años? 6 años, ¿no? No tengo ninguna explicación razonable y lo encuentro increíble. Tanto en el gobierno de Sebastián Piñera no se le dio urgencia y tampoco se le ha dado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo se lo pedí al ministro de Economía hace más de un año. Fíjate que este proyecto de ley nosotros lo presentamos, tengo la fecha, el 8 de abril del 2009. Fue aprobado por el Senado en general, exactamente el 18 de octubre del 2009. Y viene a llenar un vacío que existe en la legislación chilena, en que, en definitiva, hoy día hay una sanción económica bastante dura para quienes infringen las normas de la libre competencia. Y es bien importante, pero no hay una sanción penal clara, perdón, porque el artículo que actualmente existe, que es el artículo 285, es un artículo bastante redactado más bien para circunstancias en que una persona engaña a otra, pero no mirado desde el punto de vista de la colusión, en que hay dos grupos o dos empresas que se ponen de acuerdo. Un artículo muy antiguo. Hoy día en el mundo existen dos maneras de enfrentar esto. Una de ellas es decir, mire, lo que importa es la sanción económica. Sí. Y hay otros que dicen, además de la sanción económica, tiene que haber una sanción penal. Que es la línea norteamericana, por decirlo así. Exactamente. Ahora, ¿por qué la sanción penal? Porque lo que hay aquí es un fraude a la fe pública muy grande. ¿En qué consiste el fraude? Consiste en que dos empresas se ponen de acuerdo. Uno, para fijar precios, o sea, terminar con la competencia. Un cartel. Ya sea para subirlos o para bajarlos. Porque podría ser para bajarlo si se trata de hacer quebrar a un tercero. Claro, pactar precios predatorios respecto de un... Claro, dos grupos grandes bajan los precios y todos los boliches y almacenes del sector que no pueden bajarlo, se mueren. Claro. La segunda circunstancia es que se reparten zonas del país. Yo vendo en el norte, tú vendes en el sur, no competimos, con lo cual se altera la libre competencia. Y la tercera es que limitan su producción. Vamos a producir tantos kilos de tantas toneladas de tal cosa, de tal manera de que haya escasez, y como va a haber escasez de producto, el producto sube. Pero ¿cuál es el juicio de reproche grave de esta conducta? Es que hay un fraude a la fe pública, a la ciudadanía, que va a comprar en un modelo de economía social de mercado, por eso se dice que afecta a la libre competencia, basado en que la competencia le va a permitir comprar, teóricamente, el producto de mejor calidad y más barato. Claro, en que la oferta y la demanda se juntan en un punto de manera automática y no fijado por el oferente. Exactamente. Ahora, usted dice, senador, que le resulta inexplicable, increíble que esto no haya prosperado, porque además dice usted que viene a llenar un vacío, pero en realidad no sé si viene a llenar un vacío que se produjo por el acaso, sino más bien parece un vacío puesto ahí por el mundo político. Hay que recordar que en el año 2003 este tipo de conducta fue sacada de la legislación penal en el gobierno de Ricardo Lagos, y por lo tanto este vacío parece que lo dejaron a propósito. Gente de lado y lado que votó a favor de esa ley. En ese momento imperó la doctrina, que entre paréntesis la sostiene en gran parte el fiscal nacional económico actual, que es una persona bien capaz. Él dice, miren, como aquí hay dos investigaciones paralelas, que es la Fiscalía Nacional Económica, que investiga el delito de colusión con durísimas sanciones económicas. Y por otro lado está la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, que investiga el delito penal. Entonces, estos dos organismos se pueden chocar, porque ¿quién lleva adelante la investigación? Entonces, en un momento determinado prevaleció la idea que esto se quedara exclusivamente en el ámbito que más le puede doler a una empresa, que es el ámbito de la sanción económica, que le cueste mucha plata la colusión, millones de dólares. Pero podría costar en las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una o la otra? Es que no me lo diga a mí porque yo soy autor de la ley. Pues exactamente estoy de acuerdo contigo. Pero en ese momento se entendió como que hubo una negociación. Es decir, ok, apliquemos sanciones económicas, pero a cambio, y esto lo planteaba el otro día el diputado Gabriel Silver,
Sobre todo vino presión desde la Alianza para que se retirara en definitiva la pena de cárcel. O sea, castiguémoslo, pero por el lado económico y no por la cárcel. Yo no he sido jamás partidario de eso. Aquí estamos demasiado al voleo. Esto y que eran partidarios. En esa época lo que se optó por parte del gobierno de Ricardo Lagos fue el criterio que tenía la Fiscalía Nacional Económica, quiere decir, tengamos en esto una sanción exclusivamente económica porque esa es la que duele. Yo no soy partidario de eso. Prueba que el año 2009 presenté un proyecto de ley acompañado de 3 senadores más, presentamos, el senador Chadwick, si mal no recuerdo, Horvath y no me recuerdo cuál es el cuarto, y nosotros establecemos no solo un aumento de las multas, que a mí me parecen muy bajas, porque si las multas son bajas, el negocio conviene. Sí. Me pongo de acuerdo entre nosotros, resulta que gano 100 millones de dólares, me cobran 30 millones de dólares de multa, me gané 70 millones, todo del otro lado. Claro. Entonces, nuestro proyecto, que fíjate, déjame contarte esto. Cuando sube este gobierno, yo le digo al ministro de Economía, mire ministro, tenemos un proyecto aprobado en el Senado. La Comisión de Constitución lo está tramitando. Yo no tengo ni una queja sobre la comisión en que estoy. Arboe, Urresti, Hernán Larraín y Araya, los senadores, lo estamos tramitando. Lo tramitamos en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica y en conjunto con la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Y lo tenemos listo. Listo. ¿Y entonces? Porque el gobierno tiene que darle urgencia al proyecto. Mira, por 2 razones. Lo primero, porque el ministro, a espaldas nuestras, mira lo duro que soy, presentó otro proyecto por la Cámara de Diputados. ¿Distinto, parecido, similar, blando? Así, reguleque. Ese proyecto lo presentó por la Cámara de Diputados. Los senadores lo llamamos y le dijimos, pero ministro, ¿para qué? Si usted ya tiene un aprobado en el Senado, si cree que se puede perfeccionar, perfecciónelo. ¿Y qué le dijo? Que lo iba a ver, como las cosas, muchos ministros de este gobierno, que sí, que no, que le contesto, que nos vamos a reunir. En el hecho, nada. Y nosotros seguimos tramitando el proyecto. Y le puedo decir otra cosa, lo vamos a votar el proyecto y lo vamos a enviar a la sala. Probablemente la semana siguiente o subsiguiente estamos despachando un proyecto que se refiere a todo lo que es la tramitación digital de los juicios civiles, que es bastante importante. Nos quedan 5 o 6 artículos y lo vamos a despachar porque está listo. Aquí nosotros tenemos un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica en gran medida, que es media reticente a que le quiten el poder de investigar, con la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, que está absolutamente de acuerdo. A mí me tocó redactar con ellos el proyecto. Y en el fondo el proyecto establece multas que van hasta 4 veces el monto de la utilidad que se obtuvo ilegalmente, y si esta no se puede determinar, el 40% de la utilidad de la empresa en el periodo, que es equivalente a la multa que tienen los países que sancionan duramente estas conductas, y simultáneamente una pena de cárcel que va de 3 a 10 años de cárcel, con una circunstancia más novedosa, que el juez no se puede bajar de los 3 años. En Chile tenemos un problema penal bien grave, que nosotros ponemos la pena en la ley, pero no es la pena que finalmente se aplica, porque por la vía del atenuante se baja el piso. Si aquí está el piso y aquí está el techo, entonces se baja. Entonces lo que se dice aquí, no señor juez, usted puede moverse dentro del piso. Ese es el desde. O está en los 10, desde los 3 hasta los 10. Además puede, ¿cómo se llama?, disolver la sociedad, puede impedir por un largo periodo de tiempo que las personas participen en empresas y menos que puedan tener por operaciones con el Estado. Esta legislación recoge, créanme, bastante bien el tema, digamos, de cómo se enfrenta esta conducta cuyo acto malicioso es que daña con un efecto expansivo a miles y cientos de consumidores que no tienen cómo darse cuenta del delito. Y usted eso es lo malicioso del delito. Y usted decía además que daña profundamente la confianza, que es clave para el funcionamiento de un sistema de libre mercado, pero me gustaría preguntarle respecto al actuar de los propios empresarios que han sido acusados de colusión. Tenemos el caso de colusión de farmacia, hay una investigación del caso de colusión de los pollos, en detergente, en asfalto, buses, etcétera. O sea, son varios los sectores y las investigaciones. ¿Qué es lo que pasa en el empresariado como para llegar a este tipo de conducta? Si es que uno va en una perspectiva un poco más amplia, no se puede generalizar, por supuesto, pero son casos que se repiten. Bueno, le hacen un tremendo daño al modelo de economía social de mercado que impera en el mundo, porque entonces empieza la gran desconfianza legítima de la ciudadanía. Si las empresas, y tal como dice usted, algunas empresas, porque en Chile hay 800.000 emprendedores, entonces sí, cuando uno dice las empresas y estos disparos a la bandada que están tan de moda hacen un daño enorme. Pero sin duda estos casos son no solo repudiables, sino que tienen que ser duramente sancionados, porque pierden la confianza, hacen perder la confianza en la ciudadanía en el modelo.
digamos, en el sistema económico que en Chile impera, en la competencia. En segundo lugar, porque la acción de realizarlo tiene un dolo muy cobarde, que es engañar al comprador que no tiene manera de darse cuenta que lo están engañando. Porque si yo mañana entro a una farmacia o entro, ¿verdad?, a una cadena de supermercado o donde sea, yo me imagino que esa cadena de supermercado o farmacia está poniendo los precios a un valor que sabe que tiene una competencia al lado y por lo tanto va a tratar de vendérmelo. Pero si ellos se han puesto de acuerdo para que los precios sean más altos de lo que corresponde, entonces en el mundo estas conductas son consideradas extraordinariamente graves porque tienen un juicio de reproche, de condena social muy grave. Entonces, senador, más allá de que sea un hecho punible o de cómo vaya a castigarse económicamente y ahora si es que prospera el proyecto con cárcel nuevamente, y si la autorregulación no es suficiente, ha faltado también quizá regulación de los propios gremios, de los propios empresarios, de no condenar suficientemente con dureza a sus pares que incurran en estas prácticas, porque además los tiñen a todos. La lógica termina siendo los empresarios, aunque sea injusto, pero termina siendo así. Así es. Yo lo he visto en el último tiempo y hace ya un tiempo a todas las organizaciones gremiales condenando firmemente, y creo que es bien importante que lo hagan, porque separemos, digamos, a quien legítimamente hace emprendimiento y se saca la mugre y parte todos los días 1 de enero sin un peso de plata porque no sabe cuánto ganará al mes, respecto de quienes puedan tener estas prácticas que son absolutamente inaceptables y repudiables. Ahora, el tema es que también la Fiscalía Nacional Económica en esta materia hay que fortalecerla para que tenga todas las atribuciones, que lo hacemos nosotros, de poder llevar adelante esta investigación, porque esto parte por la Fiscalía Nacional Económica. Si la Fiscalía Nacional Económica se da cuenta de que los hechos revisten caracteres de delito, entonces lo remite a la Fiscalía Nacional. Pero el punto que ha resultado más útil es lo que se llama la delación compensada. Porque en definitiva, ¿por qué estos casos se terminan descubriendo? Porque se toma el hilo de una empresa que se investigue y se da cuenta que sus precios de mercado empiezan a variar o que disminuyó su producción y finalmente se le ofrece la alternativa a quien conoce estos hechos que confiese y que esa confesión delate la delación compensada y que esa confesión diciendo con quién se coludió le permita a él tener una rebaja sustancial de pena o incluso eventualmente poder llegar a ser absuelto, porque la finalidad es desarmar al cartel, es desarmar al grupo que está afectando la economía de un país, porque esto es una manera que puede terminar afectando, si se produjeran muchas colusiones, se afecta al modelo de economía. Y la reputación de Chile afuera, además. Pero lo más importante es afectar a la gente. Si la legislación tiene que estar mirada desde el punto de vista de las personas. Entonces, yo me imagino la indignación que legítimamente le da a cientos de miles de personas que entran a comprar un producto, a una cadena de cualquier servicio, a todos los y chilenos. dice, oiga, ¿y sabe qué más? Y yo que tuve que pagar 1.500 pesos más. O sabe qué más, no había este producto y tuve que cambiarlo al otro. ¿Y por qué no hay? Entonces, es un delito muy cobarde, lo llamaría yo, porque es un delito que dispara a cientos de millones de personas, o millones de personas, que no tienen manera de defenderse. Y por eso yo soy de la tesis de que esto tiene que tener una sanción económica durísima, pero también tiene que tener una sanción de privación de libertad, porque esto no le veo la diferencia, o lo considero incluso más grave, que la persona que entra a una casa y asalta. Porque este es un asalto masivo, digamos, es un asalto simplemente sistemático. Entonces, esa es la razón por la que yo hablé ayer con Durresti, el senador Durresti, que es presidente de la Comisión de Constitución, y le dije, ¿sabéis qué? Paremos esto. O sea, al gobierno le hemos dicho, marzo, abril, mayo, junio, que por favor desglose su proyecto, nos permita seguir tramitando el nuestro, que está listo, terminado para votarse en particular en la sala. Y el ministro ha dado muy buenas explicaciones, lo más caballero que hay, pero no ha resuelto el problema. Entonces, como nosotros los senadores podemos hacerlo, y en eso la comisión está de acuerdo, lo vamos a despachar y va a ser ley, porque yo creo que un proyecto de esta naturaleza merece que exista, porque merece que los consumidores, los chilenos que nos están viendo, se sientan protegidos frente a abusos de esta naturaleza. Bien, senador Espina, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias. Buen día. Gracias.